Quiero que busque conmigo ahí en el libro de Salmos. Salmos número 13, el Salmo número 13. Es un salmo de David. Leemos juntos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, ¿qué dice? En tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo nos ha hecho el Señor? Bien. El Señor siempre nos ha hecho bien. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de hablar, de predicar de tu palabra. Señor, dame gracia, sabiduría para poder entregar todo lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida, a mi corazón. Lo que tú has trabajado conmigo, Señor, en intimidad, sea de bendición para todos los que hoy estamos acá reunidos. Sé tú hablando a través de mi vida. Espíritu Santo, te necesito. Derrama gracia y favor sobre mí. No sea yo, sino seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, para traer, Señor, esperanza, renuevo, fortaleza, dirección, Señor, por medio de la verdad de tu palabra. Tu gracia en medio nuestro, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: el aparente silencio de Dios. Así titulé este mensaje y es algo en lo que he estado reflexionando ahí varios días. Y quiero partir ilustrando una verdad que la misma Escritura relata. La palabra nos muestra que el Señor de pronto estuvo en silencio. Hubo silencios de parte de Dios. A lo largo de la Escritura podemos ver que Dios estuvo en silencio de pronto siglos, años, décadas y de pronto días en silencio. Cuando uno lee la Escritura se encuentra de inmediato con que el Señor, desde que los patriarcas entraron en Egipto hasta que habla con Moisés para que el pueblo sea liberado, pasaron casi 400 años. Donde no hubo una voz profética, donde no hubo nadie que trajera una palabra de Dios, hubo una espera, y dice que el Señor se acordó por amor a los patriarcas de lo que había prometido y levanta entonces a Moisés. Dios rompe su silencio por medio de una zarza que ardía, ¿se acuerda de aquel relato? Y no se consumía. Ahí el Señor rompe este silencio y habla a través de esta zarza con Moisés. Y se presenta delante de él y le dice uno de sus nombres: yo soy el que soy, yo soy el eterno, el que siempre ha existido. Y ahí rompe el silencio. Después hay otros 400 años en que el Señor está en silencio. Se conoce como el periodo intertestamentario, desde el último profeta que fue Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. El Señor estuvo nuevamente 400 años en silencio. ¿En qué sentido? No había un profeta de Dios, no había alguien que dijera esto es lo que el Señor está revelando, sino que hubo un silencio divino. Malaquías profetiza y dice que se levantará un nuevo Elías, alguien con el espíritu de Elías, y que preparará el camino para la venida del Mesías. Y eso se cumple en la persona de Juan el Bautista. Sobre él reposaba la misma forma del profeta Elías, y él es el que prepara el camino para la llegada de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Son periodos en que el Señor está en silencio.
Juntos lo que acabamos de leer es precisamente el rey David, quien está haciendo esta oración, este salmo y reclamando en el fondo al Señor. ¿Por qué? Porque David lleva 10 años huyendo de Saúl. Por 10 años ha estado en esta realidad, en esta vivencia. Él recibe una palabra del Señor que va a ser rey sobre Israel, pero desde que recibe esa palabra hasta que eso se cumple plenamente, pasarán varios años y muchas vivencias. Por 10 años huye David de Saúl. Saúl procura matarlo, sabe que sobre él hay una palabra del Señor, sabe que sobre él está profetizado que va a ser el próximo rey, y intenta en distintas oportunidades quitarle la vida. Dice la palabra que David huye, se esconde en una cueva, la cueva de Adulám. Muchos se unen a él, ahí forma un pequeño ejército, quienes después son conocidos como los valientes de David. Ahí se forma en esa cueva, pero también huyó en otras oportunidades y no tenía que comer. Y va donde los sacerdotes y le dan del pan de la propiciación, no tenía alimento. En otra oportunidad se tiene nuevamente que esconder en una cueva. En otra oportunidad se hace pasar por loco porque cae en tierra de filisteos y procuran matarlo y dice: me van a quitar la vida. Entonces se hace pasar como que está loco, fuera de sí, y de aquel modo logra huir y salvar su vida. 10 años huyendo. Por eso escribe este salmo. ¿Hasta cuándo estarás en el fondo en silencio? ¿Hasta cuándo yo no tendré una respuesta a la vivencia que estoy atravesando? ¿Se parece a nuestras oraciones? ¿O yo solo soy el que ora así? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? ¿Por qué no oigo tu voz? ¿Por qué no siento de pronto tu presencia como yo quisiera sentirla? Todos en algún momento atravesamos momentos en que tenemos esta sensación de que nuestra oración llega al techo y se devuelve. En que la gloria del Señor pasa por al lado de todos menos por mi lado. En que invitan a un predicador y ora por todos menos por mí. Y yo fui el primero que pasó corriendo y oró por todos y a mí me dejó de lado. Usted se ríe, pero es verdad, nos pasa. David le reclama al Señor. Pero hay una verdad ahí escondida. Es que Dios formó el corazón del rey no en el palacio, sino que lo formó a través de todas estas vivencias. El aparente silencio del Señor siempre tiene un propósito. Y es un propósito formativo en nuestras vidas. Dios forma nuestro corazón, da forma a nuestro carácter para prepararnos para la bendición que Él va a darnos. A veces pedimos cosas al Señor para las cuales nuestro corazón no está preparado. Recuerde siempre esta verdad. Usted va a lograr alcanzar en Dios, en el Señor y aún fuera de Él, cosas. Pero va a llegar un momento en que si su carácter no está formado, todo puede caer, porque no tenía el corazón preparado para la bendición que usted quería administrar. Muchas veces uno se encuentra con esta realidad, mucha gente llega quebrada, su vida destrozada, llega a la iglesia, empieza a amar al Señor, a congregarse, a fortalecerse en la fe, a ser formado por el Señor. Dios comienza a restaurar, a bendecir, pero aún faltan cosas profundas en el carácter, en que Cristo sea formado. Entonces toman decisiones erradas y se alejan del Señor. La bendición los apartó del Dios de la bendición. Dios formó a David en esta realidad. 10 años estuvo huyendo. Ahí fue formado el corazón del rey. Dios puede estar en silencio siglos, décadas, días, horas. Nosotros fuimos papá, ahí está León, su fular. Y fue duro la experiencia. No fue fácil. El embarazo fue muy bien, todo iba muy bien,
Pero el parto se prolongó, estuvimos más de 24 horas. Y en medio de eso, yo veía a Gerald, estaba agotada, ya no tenía más fuerza. Y ahí son las conversaciones con el Señor. ¿Qué pasa, Señor? Si está todo, yo lo veo, está ahí para nacer, parto natural, pero no nace. Y la doctora en un momento me mira y me dice, usted que tiene ahí pitutos arriba, órele al Señor para que algo suceda. Sí, yo oro, pero no sucedía, no había una respuesta. Son horas, pero son horas de angustia, porque las cosas no se están dando como uno espera. Rápidamente a otra sala, procedimiento, intentan sacar a León de otra forma, con force, tiene otro nombre ahora. No pueden, no se encaja, algo pasa. Y ahí era como un capítulo de, si usted vio Grey's Anatomy, Good Doctor, póngale ahí el que usted quiere, la serie que quiera médica, porque todos corrían, el pulso de León empieza a bajar, también el de Gerald, cesárea de emergencia. Todos corrían y todo era a mi alrededor como en cámara lenta. Y yo solo miraba a Gerald porque ya estaba como dormida. ¿Qué pasa, Señor? Tú lo prometiste, tú dijiste. Silencio. Nos pasa, vivimos estas experiencias, vivimos estas realidades. No estamos exentos de aquello, de vivir la prueba, de vivir momentos en que no hay una respuesta a lo que estamos viviendo, en que aparentemente Dios no nos habla y las cosas que debían de suceder de determinado modo no se dan como uno espera. Nosotros sabemos el final de muchas historias bíblicas, pero yo quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de Abraham, cuando Dios le habla y le dice, toma tu hijo, tu único hijo, y sacrifícalo. Y dice que Abraham tomó a Isaac, que era un adolescente, tenía alrededor de 11, 12 años, dicen los entendidos, y por 3 días caminaron hasta el lugar del sacrificio. 3 días en que el Señor no habló más con Abraham. Silencio. Pero a mí Abraham me sorprende. Abraham tiene cosas que sorprenden, porque Abraham le dice a sus siervos, iremos, adoraremos y volveremos. Él tenía una fe, no sé cómo, Dios no me ha hablado, pero Dios algo va a hacer. Y eso sucede. Hasta que lo pone en el altar, se prepara todo, la ofrenda, el sacrificio era Isaac. Isaac consciente de lo que está pasando, porque no era un niño. Y antes que sucediera aquello, Dios interrumpe, rompe el silencio y le dice que no lo haga. Pero fueron 3 días de agonía, donde Dios no hablaba. A veces ese silencio aparente del Señor que podemos vivir, experimentar, también nos puede llevar a cometer errores. Recuerde que Moisés fue a buscar al Señor, a esperar los mandamientos, lo que el Señor le iba a entregar, y el pueblo dijo, no vuelve. Y se desesperaron. ¿Y qué hicieron? Levantaron un ídolo, fundieron oro y levantaron un ídolo. Y comenzaron a adorarlo. ¿Por qué? Porque había desesperación en el pueblo. Él ya no vuelve, quizás ha muerto, quedaremos perdidos en el desierto. Entonces levantaron para sí mismo un ídolo. No llene el vacío de pronto que usted sienta del Señor en su vida, levantando algo en sus propias fuerzas, en fuerza humana. No levante ídolos que le den seguridad, donde solo ese lugar le corresponde a Dios. Porque es lo que hacemos de pronto. No tengo una respuesta, entonces en mi propia fuerza, en mi propia habilidad, trato yo de solucionar lo que estoy viviendo. Y pongo mi confianza ya no en el Señor.
cambio de lugar mi fe. Ya no está enfocada en Cristo, sino en lo que yo mismo con mis propias manos puedo hacer. Otro hombre que se desesperó en este aparente silencio fue Saúl. Cuando iban a ir a la guerra, debía de esperar a Samuel, no debía de hacer nada. Samuel iba a dar el sacrificio, pero era tal el temor de los israelitas que empezaron, dice la palabra, a desertar y empezaron a irse. Y Saúl, al ver que se iban y que el ejército que tenía comenzaba a perder fuerza, ¿el que hizo? No esperó, sino que él mismo fue y sacrificó. Y mientras estaba terminando de hacer el sacrificio, llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Yo te dije, espera, a los 7 días llegaré, sacrificaremos juntos y el Señor estará y nos dará la victoria. Se desesperó porque vio que el ejército se le iba. Caemos en estas situaciones, nos desesperamos frente a lo que estamos viviendo, haciendo, porque de pronto no tenemos esa respuesta que esperamos del Señor. Saúl hace algo aún peor. Consulta, dice, con una adivina. Todo eso está en la Escritura. Se desespera, necesita una palabra, algo que me guíe como rey sobre Israel. Entonces va y consulta una adivina, dice, y quiere hablar nuevamente con Samuel, que ya estaba en la presencia del Señor. Cae en esto de buscar adivinación, de buscar a alguien que le prediga el futuro. Y a veces nosotros los cristianos no estamos tan lejos de aquello. ¿Cuánta gente no va a buscar al profeta de turno que viene a tal lugar para que le profetice lo que va a suceder con su vida? ¿Y cuántas iglesias no hacen de esto una práctica, alejándose totalmente de la Escritura, ignorando totalmente que esta palabra es nuestra guía de fe y conducta? Y uno ve tristemente lugares donde se habla de altares proféticos, de cuartos proféticos, de llevar ofrendas para que el profeta le diga lo que va a suceder, y se vuelven verdaderos adivinos, agoreros, y se alejan totalmente de la verdad de la palabra. Si algo profetizamos es la Escritura. Si algo hablamos es la verdad de la palabra. Por eso cuando alguien se pone a predicar la palabra, está profetizando porque está hablando la verdad de Cristo. Entonces caemos en estas prácticas y uno ve a la gente que se mueve de un lado a otro porque va a venir el profeta y me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, yo busco al Señor, tengo intimidad con el Señor, ahí estoy, leo su palabra, Él me va a hablar. Y siempre que alguien me entregue una palabra del Señor, solo viene a confirmar algo que ya el Espíritu Santo habló conmigo en intimidad. Algo que Él ya ha venido trabajando en mi vida. Y siempre esa verdad debe de estar alineada con la verdad de la Escritura. Nadie me puede venir a profetizar algo que la palabra no enseña. No, está alineado con la verdad escritural. ¿Qué alimenta estas ideas? De pronto este sentimiento de que Dios ya no está, de que me ha abandonado, de que quizás la prueba es tan dura, lo que estoy enfrentando, que no siento la voz de Dios. Entonces viene el enemigo a hablarme y a decirme: Dios te abandonó, el Señor te dejó. ¿Qué sentido tiene que ores? ¿Qué sentido tiene que te congregues si Dios ya no está contigo? Y doy lugar a estas ideas en mi corazón. Entonces caigo en este tipo de situaciones donde mi fe comienza poco a poco a ser apagada. ¿Qué hacer cuando enfrentamos estos momentos? David nos da una respuesta en otro salmo, en el Salmo 22. Quizás usted ha oído parte de este salmo, porque es parte del salmo que usa Cristo cuando está orando en su agonía. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?, dice el salmista.
y de las palabras de mi clamor. Dios mío, dice, clamo a ti de día y no hay respuesta. Y no hay descanso, dice el salmista, para mí de noche. Pero ahí viene un quiebre en el escritor sagrado que es David. Porque dice, pero tú eres santo, dice. Tú eres santo. Y tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Nuestros padres, dice, esperaron en ti y fueron liberados. Nuestros padres clamaron a ti y tú los libraste. Esperaron en ti, confiaron en ti y fueron por ti liberados. No fueron avergonzados. Acá David nos da varias verdades para nosotros. ¿Qué hacer cuando estoy viviendo esto? Lo primero es alabar al Señor. Nunca deje de alabar al Señor aunque esté en la prueba más difícil. Nunca deje de exaltar al Señor, que nunca la alabanza y la adoración cesen en su boca. Alabaré al Señor siempre, porque para siempre es su misericordia. Lo alabaré aún en medio de mi conflicto. Yo levantaré canto de alabanza y de adoración al Señor. Nunca deje de alabar ni adorar al Señor. Que ninguna otra cosa llene sus labios en contra del Señor, sino alabe continuamente al Señor. Lo dice ahí el salmista, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Segunda verdad, yo alabo a Dios y espero en el Señor. No se anticipe, no haga ningún esfuerzo humanamente. No intente usted en sus fuerzas solucionar algo que de pronto solo depende de la gracia y del favor de Dios. Dice ahí el salmista, clamaron a ti y fueron librados. Es decir, oraron a ti, tuvieron esa intimidad contigo, estuvieron en oración, llevaron esta verdad y lo que están viviendo a la oración. Clamaron a ti y fueron por ti librados. No deje de orar al Señor, aunque sea difícil la prueba, aunque usted sienta que la oración llega al techo. Nunca deje de orar al Señor, de tener intimidad con Dios, porque eso es lo que lo va a sostener en medio de la prueba que está viviendo. Y por último dice ahí el salmista, nuestros padres confiaron en ti. Confía en el Señor. Yo sé que eso es lo que uno menos quiere oír cuando está viviendo la prueba. Que alguien venga y le diga, pero confía en el Señor. Claro, el que lo dice es fácil, pero para uno, pero es una verdad escritural. Confiamos en el Señor. ¿Y en qué se basa mi confianza? En que yo sé que Dios me ama. Y como sé que Dios me ama, yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Y Él sabe lo que yo necesito, y de acuerdo a su voluntad y propósito va a responder a mi necesidad. Recuerde, alabar, esperar, clamar y confiar. Cosas que puedo hacer en esta espera. En este aparente silencio. ¿Por qué aparente silencio? Porque los ejemplos del silencio de Dios están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Porque usted y yo tenemos algo mayor, una revelación más amplia. Tenemos a Cristo nuestro Señor. Cristo es el Verbo de Dios. Cristo es quien viene a mostrarnos al Padre. Cristo es quien viene a revelarnos cómo es el corazón plenamente de Dios. Por eso es un aparente silencio, porque es algo que yo siento, es una sensación. Pero la palabra me dice verdades que yo creo con todo mi corazón. Me dice que Él estará conmigo siempre. Me dice que su presencia habita dentro de mi corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces es algo que aparentemente yo estoy sintiendo por la prueba que estoy viviendo, pero Dios no me ha dejado,
El Señor no se ha apartado de mí, su presencia sigue sobre mi vida, Él sigue estando conmigo siempre, donde yo quiera que vaya, Él está conmigo. Por eso es un aparente silencio. Porque cada vez que yo leo la Escritura, yo veo a Jesús, quien dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. El asalariado dice: huye, pero el buen pastor permanece cuando viene la dificultad. Yo veo a Jesús como viene una mujer y se acerca y le ruega, y Él es movido a misericordia y obra un milagro. Por lo tanto, sé que Él se compadece de mi dolor y de lo que estoy viviendo. Y su corazón es movido a misericordia sobre mi vida. Yo veo a Jesús ahí en la intimidad con sus discípulos diciéndole: yo soy ahora su amigo. Si ustedes guardan mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, ustedes van a ser íntimos, van a ser mis amigos. Veo a Jesús con su caminar, cómo se movía y siempre mostraba compasión. Por lo tanto, sé que Él se va a compadecer de lo que estoy viviendo. Por eso es un aparente silencio. Porque yo lo puedo sentir de aquel modo, pero lo cierto es que Él siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Y recuerde, el creyente no se mueve por sentimientos, se mueve por una convicción de fe en la palabra del Señor. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Si hay una convicción en el corazón, aunque sea difícil, Señor, permanecemos fiel. Y aunque sea duro, estoy alabando, estoy orando, estoy esperando y estoy confiando en ti. Y aunque quizás llevo años o llevo meses o semanas viviendo una situación que me angustia, yo tengo una convicción: tú estás conmigo. Y no hago caso a ninguna otra voz sino a la voz de tu palabra. Porque dice tu palabra que ninguna cosa creada me puede separar de tu amor. Nada en este mundo me puede separar del amor de Dios. Nada. Entonces tu amor siempre está sobre mi vida. Y quiero cerrar con esto que ilustra esta verdad. Dos varones en horas de angustia, sin saber por qué, guiados por el Señor, pero ahí están, aprisionados, encadenados, azotados, golpeados. Dios los envió a predicar. Ellos hicieron la obra del Señor, pero ahí están prisioneros. Por horas en esa angustia. Pero cercano a la medianoche, dice la palabra, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar al Señor. Lo mismo que dijo el salmista. ¿Qué hicieron? Comenzaron a alabar al Señor y comenzaron a orar y a confiar y a esperar en el Señor. Horas de angustia, porque ellos fueron guiados por el Espíritu Santo hasta ese lugar, hasta la región de Macedonia. Fue el Señor el que los envió. Hicieron la obra, predicaron. Una mujer fue liberada de un espíritu inmundo, pero fueron tomados presos, azotados, encarcelados, puestos en el cepo. Y ahí estaban por horas, hasta que a medianoche comenzaron a orar y a cantar al Señor. ¿Qué clase de hombres son estos?, dice un escritor, que aún en medio de aquello son capaces de orar y de cantar a Dios. Esa es la fe que el Señor quiere formar en nosotros. Pero recuerde, el marinero no se forja en la calma. El buen marinero se forma en la tormenta. Y ahí se prueba la fe. Ahí somos puestos a prueba. Ahí el Señor comienza a trabajar. Pero ahí en medio
Al igual que Pablo y Silas, yo voy a cantar, yo voy a orar, yo voy a esperar y yo voy a confiar en el Señor. Y sé que Él en su gracia va a traer una respuesta sobre mi vida. Y al igual que Pablo y Silas, bueno, algo el Señor hará. No sé si un terremoto santo, pero algo el Señor va a hacer. Y las cadenas que me están oprimiendo se van a romper. Y aquello que me está afligiendo de pronto va a comenzar a ceder. Porque sobre mi vida y sobre mi corazón gobierna Cristo nuestro Señor. Dele un aplauso más fuerte a Jesús. A Él, a Él, a Él, a Él, a Él. A Cristo en medio nuestro. Adore a Cristo en esta tarde. Adórelo a Él, adórelo a Él. Adórelo a Él, exáltelo a Él. Porque Él es el que abre toda puerta, rompe toda cadena. Oh, Espíritu Santo. No crea que el Señor lo dejó, lo abandonó, o que no hablará más con usted. Siempre nos está hablando por medio de su palabra. Sé que tenemos esa sensación humana, pero su palabra siempre está hablando una y otra vez y grita la verdad una y otra vez. Y ahí uno va y lee y ve a Jesús movido a misericordia. Ve a Jesús en compasión. Ve al Señor hablando. Y el Espíritu es levantado. Oh, precioso Espíritu Santo. Puede ponerse ahí de pie. Precioso Jesús. Tú estás aquí en esta tarde, Señor. Oh, breve, terenemio pre, viarenemio no. Gracias, Jesús. Puede levantar ahí sus manos conmigo un momento. Alce ahí su mano delante del Señor. Habla ahí con el Señor. En su vivencia, en su realidad. Habla ahí con el Señor. Tú estás aquí, Jesús, en medio nuestro. Tú vienes a hablarnos, a visitarnos, a decirnos: yo estoy, yo estoy, yo estoy. No estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Espera en mí, confía en mí. No dejes que otra cosa llene tu corazón, sino la verdad de Cristo. Adorarlo a Él, hablar con Él, tener intimidad con Él. Oh, Espíritu Santo, habla ahí con el Señor. Oh, Jesús, 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 Jesús. Oh, precioso Espíritu Santo. Hable con el Señor. Y no crea otra voz sino a la voz de Dios. No crea otra verdad sino a la verdad de la palabra. Oh, Jesús maravilloso, yo quiero creer en ti con toda mi fuerza, Señor. Con todo mi corazón me quiero dejar caer sobre tu verdad. Aunque a veces sea duro, difícil lo que pueda vivir, atravesar, Señor, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. No me voy a descuidar en mi intimidad contigo, ni dejaré de buscarte, de alabarte y de adorarte, Señor. Porque tú me has hecho bien. En ti confío y en ti espero, Señor.